asesino en serie que crea unas muertes que no llevan una regla constante. Entonces eso confunde a la policía. Porque al final no sabes si algún listo que se ha aprovechado se ha cargado a la suegra y lo hace pasar por una víctima del asesino Zodiac. El primer asesinato fue el 4 de julio del 69 y fueron 3 o 4 meses antes del asesinato de Sharon Tate. Realizado incluso una canción de los Beatles, todo el tema de la familia Manson, que paró el mundo, pero había parado unos meses antes, empezó ya a matar el asesino del Zodiac. Entonces empieza la histeria de los asesinos en serie en este momento, justo en el año 69. Javi, pues hoy nos toca la otra de la... Yo lo diría de la trilogía de David Fincher de psicópatas. Hoy toca Zodiac, del 2007, ¿verdad? Sí, hoy toca Zodiac, una película que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque además trata un tema real. Sí. ¿Vale? Aquí no hay invenciones, disecciona una investigación policial muy profunda y muy interesante. Y muy complicada, ¿verdad? Y muy complicada porque, además, ¿podemos empezar a hablar de la película? Siempre, claro. Sí, sí. Luego cuento el plot, pero ahora estamos un poquito con la introducción. La película es muy complicada, la investigación es muy complicada porque el asesino no mata siempre en el mismo sitio. Cambia de jurisdicción y eso involucra a varios cuerpos de policía, lo cual la investigación se vuelve muy complicada desde el primer momento. Claro, porque fíjate, desde un punto de vista histórico, el público todavía no estaba tan familiarizado con lo que son los psicópatas. Y además, tenemos que decir que a este no le pillaron. Nunca. Sospechamos quién pudo ser, porque estamos siguiendo el libro de uno de los protagonistas, ¿verdad? Sí, cierto. Pero nunca se sabe. Y echando la vista atrás, a Jack el Destripador nunca le pillaron. Por ejemplo, al estrangulador de Boston, que fueron unos años antes, se supone que le pillaron y luego hicieron el análisis de ADN y no era él. No era él. Estamos, el primer crimen en el año 69, justo unos meses después fue el asesinato de Sharon Tate por Charles Manson. Correcto. Entonces, digamos que la gente se está empezando a concienciar de los crímenes de los psicópatas en este momento, ¿verdad? Sí. Digamos que salen en la opinión pública, Claro. ¿vale? Este tipo de personas o de psicópatas ha existido siempre, pero la opinión pública los empieza a sacar a la luz. Sí. Yo creo que también se ve en la película, porque los medios de comunicación se dan cuenta que es también una forma de vender mucho y darse mucho a conocer, ¿no? Y yo creo que eso levanta mucho y sabemos de los psicópatas y de estos tipos de asesinos en serie gracias también a la opinión pública, ¿no? Y también complican muchísimo el resolver el caso los mismos medios de comunicación, que crean una confusión, ¿verdad? Efectivamente, o sea, los medios de comunicación reciben una información que la policía no tiene, ¿vale? Se la tienen que pasar a la policía algunas veces incluso un poco distorsionada o, bueno, vamos a ver lo que contamos y lo que no podemos comentar. Y luego la policía les pide a los medios de comunicación que ciertas cosas no la digan. O sea, un poco de prudencia, ¿verdad? Claro, se crea un conflicto entre ambos que es muy problemático y que yo creo que influye negativamente en la investigación policial. Es decir, lo enreda todo muchísimo más. Luego también la sensibilidad del público cambió muchísimo. Esto es la inspiración más o menos directa con la primera película de Harry el Sucio, del 71, digamos que el enemigo de Harry el Sucio le llamaron Scorpio, por no llamarlo Zodiac, pero fue en la misma ciudad, 2 años después de que empezaron los crímenes. Es una inspiración clarísima y de hecho, digamos que debía deberse a la indignación del público y la sensación de impunidad que debían tener estos tíos porque querían un antihéroe que fuera mucho más radical y mucho más agresivo con el delincuente, ¿verdad? Que veíamos en Harry el Sucio. Claro, alguien que fuese capaz de poner coto a ese personaje, de acabar de una vez por todas con él, claro. ¿No? Porque, bueno, sí, sabemos cómo es Harry el Sucio, lo que hace, cómo actúa, que sería impensable en una sociedad que no fuese una película, pero muchas veces lo que la gente quiere, ¿no? Alguien que resuelva el problema de raíz y se quite a ese personaje malvado del medio. Y fue justo una reacción a la figura del asesino del Zodíaco, por lo cual, más claro. Más claro imposible, o sea, más claro imposible. Tiene un súper reparto, ¿verdad? Sí. O sea, está lleno de famosos, gente muy famosa y actores que estamos hartos de verlo. Mira, te cuento un poquito la alineación por encima. Tenemos yo lo llamaría viñetista, que luego es el autor del libro, que es Jake Gyllenhaal, que le llamaron Robert Graysmith, que era un tío así con una especie de... Era un tío raro, ¿verdad? Con un poco de Asperger, es un tío extraño. Es un tipo extraño, en cuanto aparece le ves que es un tío extraño, ¿no? Es el dibujante, el viñetista del periódico, pero que enseguida se involucra, ¿no? Que quiere saber, que quiere conocer qué está pasando en el caso. Y bueno, se ve al desarrollo de la película como él cada vez
más se involucra en toda la historia. Es el único que mantiene el interés durante toda la película, ¿no? Pero eso le cuesta, digamos, su vida personal, como vemos a lo largo de la película, esa obsesión que tiene por resolver el caso. Y casi su salud mental también, aunque bueno, verdad que le veíamos un poco peculiar. Tenemos a Mark Ruffalo haciendo de inspector de policía también. Espectacular. A mí me parece Mark Ruffalo que está espectacular en la película, como también se obsesiona con el caso. Pero evidentemente es que tú eres un agente de la ley que quieres detener a ese personaje que ha matado a tanta gente y él, bueno, quizá lo extrapole mucho, pero es que al final está haciendo su trabajo, que es detener a un asesino en serie. Yo creo que es el que sufre más dificultades para hacer su trabajo también, porque con el lío de jurisdicciones, de que hay distintos cuerpos de policía investigando al mismo sitio, que luego vemos que ni siquiera se coordinan bien ni se pasan bien la información, que esto es muy importante, esto ¿verdad? Es muy importante, o sea, al estar varios cuerpos de policía trabajando, parece como que unos no se quieren contar las cosas al otro. Competencia. Sí, pero que visto desde fuera dices, bueno, pero si todos colaboraran en el mismo sentido, quizás sería más fácil resolver el caso. Pero no es la situación. No. Tenemos a Robert Downey Jr., a Iron Man, haciendo de Paul Avery, que fue el periodista principal, ¿verdad? El de San Francisco Chronicle. Sí, es el que primero le dan el caso y el que empieza a investigar. Pero yo creo que es un personaje, o sea, es un personaje un poco extraño, no acaba de encajarse en la historia. Al contrario que el viñetista, Total. Que sin tener la formación a lo mejor periodística del otro, asume completamente el caso. El otro yo creo que le supera toda esta historia. Sí, además que yo te decía que es Iron Man porque le veo un poco las excentricidades de famosete. de famosete, de todo, o sea, le supera, yo creo que le supera toda esta historia. Bueno, y termina fatal el hombre. Hecho las drogas, desquiciado. Claro. Verdad. Tenemos a Brian Cox, que es el abogado de famosos. Que bueno, ahora le recordamos por la superserie esta, por Succession, que es Logan Roy. Pero este tío hecho esta de Hannibal Lecter. Hizo una película antes del Silencio de los Corderos. Interpretó a Hannibal Lecter. O sea, que ha hecho de todo este tío. Y es él, pues. Hace un papel muy guay de. ¿Recuerdas el tío con el que exige tener un directo en la televisión? Una llamada de teléfono. Sí. A mí, o sea, me parece, o sea, curiosísimo la historia real. Que el asesino sea capaz de tener un directo y exigir un directo con un personaje público. Sí. Y es más, que se asuma que se puede hacer. Y el personaje público, también porque le viene bien por ganar notoriedad, el tío se apunta y dice, sí, sin ningún problema. Salgo a la tele hablando con un asesino en serie, claro. Sí, estás hablando con un asesino en serie. O sea, visto de aquí desde fuera dices, esto es increíble. Bueno, creemos que puede ser él, porque claro, una de las cosas que vemos en esta película es que todo es muy confuso, pero nos lo cuenta así David Fincher a propósito. Es decir, todo es muy confuso porque para toda la gente esto era muy confuso. No sabes si realmente es el asesino. Si está siguiendo bien las pistas, todo el tema de grafología, ¿verdad? Es un lío porque fue un lío en el momento todo. Claro, es un asesino en serie que crea unas muertes que no llevan una regla constante. Un patrón, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Entonces eso confunde a la policía. Lo vamos a contar aquí, claro, porque al final no sabes si hay algún listo que se ha aprovechado, se ha cargado a la suegra y lo hace pasar por una víctima del asesino zodiaco. Eso sale en el Estrangulador de Boston. Claro. Nos encontramos un poco con el mismo caso, haciendo una pequeña referencia a aquella película, que se supone que hay varias personas que aprovechan aquellos asesinatos para quitarse del medio. A su suegra o a su suegra, a su esposa, la que sea. ¿Verdad? Y aquí nos encontramos con que también puede suceder lo mismo, porque hay un hecho curioso, el asesino empieza a matar y luego deja de matar, de repente, sin ninguna razón, ningún motivo. La policía no detiene, aquí no pasa nada y deja de matar. Es muy raro, ¿no? Es muy extraño. Y eso a la policía les desencaja también mucho de la investigación. Sí. Y toda la gente que puede llamar, subirse al carro, hacer gamberradas, hacerse pasar por... Es que esa es la dificultad del caso, claro. Claro, es lo complicado de este caso. Si a eso es lo que tú acabas de decir, mata en jurisdicciones diferentes, la policía, o sea, no se entera de que ha matado en otro sitio y no puede seguir la investigación del caso, con lo cual los tiempos de los asesinatos varían mucho. Cierto, es verdad. Y el último que voy a decir como actores se supone, nos dejan caer, que es el villano de la película, el actor se llama John Carroll Lynch, sí. Que el posible asesino del Zodíaco era Arthur Leigh Allen, posible porque no lo sabemos, la verdad es que en la película nos dan todas las pistas que tiene toda la pinta que sé, tiene ¿verdad? Toda la pinta, pero la duda existe. Porque también hay otros que también son inquietantes que salen en la película. Claro. Sí. Este tío, como curiosidad, era el marido un poco lerdo de la inspectora
protagonista de Fargo. Sí. Era el marido tonto, ¿verdad? Efectivamente. Le recordábamos Sí, ahí. sí, yo le recordaba. Yo cuando lo veo digo, no me encaja mucho, pero bueno, sí, al final el hombre lo hace muy bien. Total, es verdad. Bueno, vamos a contar un poco lo que va ocurriendo en la peli, ¿vale? Venga. El primer asesinato, que es unos chavales, creo que fue, mira, en el 4 de julio del 69, y fueron unos meses antes, 3 o 4 meses antes del asesinato de Sharon Tate, que recuerda que Sí. encima llegó toda la relevancia que había utilizado incluso una canción de los Beatles, todo el tema de la familia Manson, que paró el mundo, pero había parado unos meses antes, habían empezado ya a matar el asesino del Zodíaco, ¿verdad? Correcto. Claro, entonces, Correcto. ¿a qué hora empieza la histeria de los asesinos en serie en este momento, justo en el año 69? Correcto. Y además, una cosa que a mí me llama mucha atención es que este asesino lo que hace es involucrar a los medios de comunicación. Sí, O sea, porque quiere llamar la atención, no Quiere le vale llamar matar, claro. mucho la atención. O sea, no solamente, efectivamente, no solamente asesina, sino quiere que la gente le conozca. Sí. Quiere que la gente diga, no, yo soy este tío y aquí os voy a mandar. Por eso involucra mucho a los medios de comunicación en Sí, la historia. claro. Sí. Claro, es verdad. Y además, no sabemos si lo hacía a propósito o no, pero eso es lo que le va a permitir muchas veces salirse con la suya, de la confusión que va a crear Efectivamente. al crear histeria, ¿verdad? Vemos a una pareja de adolescentes que están... Tiene pinta que van a tener sexo por primera vez Sí. en un sitio que se llama Lover's Lane, Sí. un sitio mítico en Los Ángeles, y vemos un coche que para, les observa, luego se va, es como que se ha querido asegurar que no hay nadie, y aparece después. Y una de las cosas que nos llama la atención, todavía, después de haber visto tanto cine de psicópatas a estas alturas, es la crueldad que tiene este tío, ¿verdad? Sí. Es una frialdad y una mala idea que nos... La película empieza de una forma muy impresionante. O sea, pues, tú sabes que va a pasar algo porque estás en una Claro. película de este tipo, todos sabemos de lo que hay, pero te impresiona, ¿eh? O sea, cómo es capaz de acabar con ellos. A mí, que he visto, como tú, muchas películas de este tipo, te quedas un poco impactado viendo la escena, ¿eh? Qué mal bicho es este sí, tío, sí, ¿verdad? no dices, estamos ante un personaje muy malvado, ¿eh? Sí, una frialdad de cuidado. Al final se salva el chaval, Sí, sobrevive, y aquí justo lo que os comentaba Javi, el tío llama por teléfono a la policía y confiesa este crimen cuando la policía todavía no había hecho saltar las alarmas, no sabía que era un asesino en serie, Sí. simplemente tenían un asesinato, un intento de doble asesinato, y encima dice que ha matado ya antes. Es decir, había matado antes y como no le habían dado suficiente importancia, dice, oye, que estoy aquí, que quiero ser famoso. claro. Él se da cuenta que no solamente le vale matar, Claro. sino que tiene que salir a los medios para que se haga famoso. O sea, él quiere esa notoriedad. Que luego lo comentaremos, a mí no me acaba de cuadrar con el personaje. Claro, es que todo es muy confuso, claro. Sí. Aquí, O sea, sigue. sí, sí. Un mes después, llega al San Francisco Chronicle y otros 2 periódicos más, unos jeroglíficos, criptogramas, unas cosas muy raras. Cuenta un poco que él es el autor de estos asesinatos y impone que deben ser publicados en primera página a los periódicos, ¿verdad? Que luego llaman al FBI, Sí. pero digamos que aquí vemos un poquito el chantaje que intenta hacer a la sociedad, o para empezar a los periodistas, el asesino en serie, el Zodiac. Claro, porque les impone eso si quieren dejar que mate. Sí. Pero claro, ¿hasta qué punto le consientes tú a un asesino que pueda imponerte algo? O sea, ¿hasta qué punto eso es legal o es Ético, no sé, ¿no? o ético, ¿no? Y aquí es una decisión salomónica, lo publicamos, pero en tercera página, no lo ponemos en primera. Claro, es que Bueno. me parece una decisión complicadísima, ¿no? Claro. Me parece muy, muy difícil decir, no, vamos a publicar, pero oye, que estás publicando un asesino en serie, ¿no? Es Que verdad. esto es muy grave, ¿no? Y aquí se involucra casi de forma accidental este Robert Graysmith, se llama Graysmith, a ver si lo digo bien, Jake Gyllenhaal, que la verdad es que se ve que no le integran mucho las decisiones importantes del periódico porque es el viñetista. Está Claro, ahí, es alguien que no tiene importancia, no es periodista, no tiene ningún peso, pero él poco a poco se va metiendo en el caso. Cierto, vemos que aparece también el FBI, que está por ahí todo el Sí. tiempo Pululando. en el Sí. fondo, pero la verdad es que no resuelven mucho los pobres. Lo publican en más periódicos y lo curioso es que a las 12 horas de publicarlo, el que lo resuelve es un profesor de historia mientras desayuna en su casa. Sí, O sea que de alguna forma, aquí podíamos ver al principio de la película, va a ser una labor de toda la sociedad desentrañar los secretos de este tío. Al principio tiene buena pinta, pero luego digamos que se enturbia todo. Demasiada participación ciudadana. al final. Demasiada participación ciudadana, efectivamente. Yo creo, desde un punto de vista, que si la investigación hubiese estado más dirigida por una serie de policías nada más dedicados a ese caso, quizás hubiesen podido dar con el culpable, Sí. ¿no? Pero si todo se abre, yo creo que contra más abras un asunto, más complicado se vuelve la investigación, que yo creo que es lo que pasa. Claro, es lo que ocurre, ¿verdad? Además que el FBI no tenía tanta experiencia como hoy en día, están un poco perdidos, no saben qué porque le preguntan el director del periódico, bueno, ¿qué hacemos? ¿Publicamos? ¿No publicamos? Y te cuenta, no, si se lo han dado a más periódicos y a nosotros también nos lo han mandado.
hacer un poco lo que queráis. Están Claro, perdidísimos estos. estás ante una situación completamente nueva. Un asesino en serie que te manda cosas, claro, digamos que están en un mundo nuevo. Pero Supongo, no estaban previendo la histeria colectiva que va a ocurrir después. claro, porque una vez que lo sacas a la luz, o sea, ocurre eso. Remito otra vez al Destripador. Sí, verdad. ¿Vale? Ahora, cuando ocurre eso, se crea un follón y todo el mundo asustado, todo el mundo metido en casa. Claro. Al final, produces Harry el Sucio. 2 años Efectivamente. Sí. Tenemos el segundo asesinato. Bueno, Recuerda que es una pareja que está delante de un lago, Sí. haciendo un picnic. También es muy cruel este asesinato, ¿verdad? tremendo, cómo le acuchilla, o sea, Sí. a mí me parece brutal. El tío viene disfrazado con Sí. una especie de símbolo, ¿verdad? Que es el símbolo Sí. del asesino del Zodíaco. Le obliga a ella a atarle a él y les acuchilla por la espalda, una cosa horrorosa, ¿verdad? Horroroso, o sea, el crimen es horroroso. De hecho, él queda vivo, ella muere, También. y él queda vivo. Que ocurre los dos primeros Y le asesinatos, ¿verdad? ocurre los dos primeros asesinatos. Luego vemos un poco la investigación paralela que tiene Paul Avery o sea, el periodista con el viñetista, Sí. y se dan cuenta que una de las palabras que he utilizado en el criptograma es que utiliza una frase de una película, que es el hombre más peligroso del mundo, o algo Sí, por el estilo. Entonces cierto. empiezan a asociar, este tío es un friki que ve ciertas películas, ¿verdad? Sí, cierto. Y Es un por poco. ahí encadenan un poco que es luego lo que lleva parte de la investigación, que los lleva hasta Claro. las citas aquellas, que puede ser que las haya producido o de alguna forma hecho él, que les lleva hasta ese punto. Que es otra vía que no sabemos si ver a algún lado, que es una de las claves de esta película, que se empiezan a abrir vías, pero claro, tú no sabes si lleva a algún sitio o es una pista falsa. Claro, el problema es que cuando la investigación se abre, la policía recibe muchísima información. Empieza a llamar un montón de gente y todas esas tiene que comprobar las llamadas. Oye, no, que yo le he visto que... Y eso hace perder un montón de tiempo a la policía y un montón de recursos. Que al final, ¿quién sale beneficiado? El asesino. Claro. Lo que no sabemos es si lo hizo a propósito o fue... no sabemos. Yo sí debo de apostar. Yo creo que él lo hizo por notoriedad. Sí. No evaluó que todo aquello Que se le iba a iba... volver tan loquísimo. Claro, todo, que ¿verdad? no le iba a beneficiar tanto en la investigación. Tenemos un momento para el tercer asesinato. Una cosa que ya estamos más, digamos que más concienciados con esto, igual hace unos años no habríamos caído en ello, que hay un toque de queda ya en San Francisco. Sí. Claro, con lo que hemos pasado ya el toque de queda por el coronavirus, no podemos imaginar la histeria, el drama que debía ser una ciudad entera encerrada a partir de cierta hora, la paranoia, ¿verdad? De mirar este tío que me sigue en el parque. O sea, debieron ser situaciones muy difíciles Una de ciudad vivir. entera, Una claro. ciudad parada porque alguien Porque- te puede matar. Están matando a parejas, a cuchilladas. Claro, no es el coronavirus, ¿no? No es Sí, este que no lo vemos. Es que es un señor que se te acerca, te pega 2 tiros o te clava un puñal. O sea, es bastante. Imaginar complicado. la paranoia de una sociedad. Sí. De algo que no está habituado, porque hoy en día nos pasaba, y bueno, hombre, no es que es algo agradable, pero ya conocemos lo que es la figura del psicópata, del asesino en serie, pero en aquel momento no era una cosa habitual. No, es algo que se lanza de nuevo, es algo que empieza a conocer la sociedad. Claro. Y es algo tangible, es alguien que mata y que te puede matar a ti, a mí, a la pareja. O sea tomas conciencia de que estás en el punto de mira de alguien y que te puede matar. Eso lo hablamos en el último programa que hicimos, que nos salió muy guay, Javi, además, que una de las características que tienen los psicópatas es que es totalmente antinatural el comportamiento que tienen, en el sentido de que el ser humano siempre otorga empatía al prójimo. Sí. Por defecto. Entonces, por eso es tan desconcertante la violencia de un psicópata, por eso siempre el policía se va a investigar cuando hay un crimen a la gente más cercana. Entonces, es una cosa que va a contrapelo y llama muchísimo la atención, sobre todo al principio. Es decir, es algo tan antinatural, ¿verdad? Estos comportamientos. Sí, o sea, y efectivamente, como tú acabas de decir, que siempre la policía investiga a la gente más cercana. O sea, Claro. que la gente que tú confías más o la que tienes más cariño pueda ser la persona que más daño te La que pueda tienes más hacer. cercana también es la que puedes haber hecho alguna putada que quieran vengarse, a tu jefe, a tu hermano, a tu padre, pero un perfecto desconocido no es lo habitual, claro. Claro. O sea, alguien que porque sí te ve en la calle y decide matarte, o sea, digamos que es muy complicado, ¿no? Y le rompe los esquemas a las Claro, fuerzas, tú claro. no tienes un patrón de investigación, ¿no? Porque elige al azar. Entonces, yo creo que lo más complicado para la policía es investigar cuando eliges al azar. Claro. Cuando dices, bueno, es que mata a todos son rubios. Bueno, pues vamos a ver, va por los rubios. Pero cuando es rubio... O sea, eso complica mucho. Es verdad. ¿Por qué digo eso? Porque el tercer asesinato es de un taxista sangre fría por la espalda de un tiro, que bueno, suponemos que ha sido el asesino de Ahí quiero ¿verdad? llegar yo, ahí quiero llegar. Pero no tiene nada que ver con los otros asesinatos. Claro, porque además, o sea, hay una cosa muy... Deja un guante con unas huellas. Sí. O sea, nada encaja con los anteriores asesinatos. De hecho, la policía duda mucho de que sea el mismo asesino. Es verdad. Porque no encaja nada la historia con los otros. Un hombre solo,
parejas anteriores. Hay algo que no acaba de... ¿Pero por qué le ha matado al taxista? ¿Porque Bueno, no le gustaba la emisora que llevaba? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor nos remitimos a lo de antes, que alguien aprovecha Claro. para matar a alguien por la razón que sea, pero que no tiene nada que ver. No es, o sea, se aprovecha de los asesinatos del Zodíaco para matar. Claro, entonces la situación para los policías es imposible. Aquí, justo en este momento, es cuando asignan el caso a Mark Ruffalo y a su compañero. Pero claro, hasta ahora había habido otros policías en otros distritos, el FBI ahí investigando por su cuenta sin decírselo a nadie. Entonces, claro, la situación de esta de Mark Ruffalo es que te da esta penita el tío. Dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? O sea, me llegan unos asesinatos, pero no me cuentan todo, no sé todo. Claro. Hombre, actualmente eso sería imposible, inviable, ¿no? Porque todo el mundo estaría conectado, pero en aquella época te puedes poner la piel del policía. No tengo nada prácticamente para investigar, más que datos sueltos. Y encima, cuando parece que se le puede detener, se les escapa a los patrulleros, no le persiguen. En fin, es verdad, cierto. En este momento, justo, no me acuerdo de esto, ¿Sí? Se supone que le habían visto. Bueno, no saben a quién han visto, claro, pero uno de los sospechosos principales que tenían hasta ahora, parece ser que le habían visto corriendo y no lo habían detenido. Sí. Pues porque hay un momento que dice, es que no me parecía correcto detenerle. Pero bueno, no encaja, es un hombre blanco, sí. Va corriendo, no hay nadie en la calle, por lo menos párale y pregúntale que dónde va. ¿Verdad? Una de las cosas curiosas en este momento es que vemos que debe haber cogido el asesino, si es el del Zodíaco, un trozo de camisa lleno de sangre y lo va a ir mandando por entregas al periódico, entre otras cosas, ¿verdad? Pues claro, pero como dice Javi, si no es el asesino del Zodíaco, nos tiramos media película con pistas de un tío que manda la camisa del taxista llena de sangre, que luego a lo mejor no era este. Efectivamente, o sea, la puerta se ha abierto a que lo que hemos dicho antes, que otras personas que no tienen, que podrían tener interés en asesinar a alguien, lo aprovechen en este momento para matar a alguien. Un segundo asesino en serie, que era el asesino de taxistas. Que no le había gustado la carrera que había hecho, como ejemplo, dices tú. No me ponga la cope, pónmela a ser. No le gustaba la emisora y se lo cargó. Claro. Y, es el asesino del Zodíaco. Pues no bueno, es. Entonces, hay gente que decía esta película, es que es muy confusa, ¿no? Pero es que pretende ser confusa porque todo aquí fue confuso. Claro. No te lo pueden dejar claro. Claro. O sea, nos tenemos que remitir a la realidad. Si la investigación fue muy confusa, nos están contando cómo intentaron resolver aquel caso. Tenemos, creo que es a partir de una carta que mandan también al periódico, que solicita una llamada en directo a la televisión con el abogado de famosos. Esto es una cosa un poco difusa. Hemos visto en la realidad española que ha habido 1 o 2 abogados de famosos que salen mucho en la tele. Y aquí imaginaros que piden el asesino, el supuesto asesino en serie, que quiere tener pues con el host de un programa de televisión más importante y el abogado de famosos más importante, una llamada en directo. Que es lo que vemos aquí. Que es Brian Cox. Claro, o sea, es una situación totalmente anómala, impensable, yo creo, hoy en día. O sea, esto no podría... ¿Cómo lo compruebas todo esto? Claro, claro, porque este señor te está diciendo que es el asesino, pero, bueno, puede ser el asesino o no. Claro. O sea, tampoco da ninguna pista que demuestre, no, es que yo he sido el asesino. Pero, curiosamente, los medios de comunicación aceptan. En este momento los medios de comunicación, por lo menos lo que nos cuenta la película, tiene pinta de ser un poquito menos sensacionalistas e irresponsables que lo que serían hoy. Hoy seguro que lo harían. Vamos, otra cosa es que estaría la policía diciendo, oye, cuidado, pero lo harían seguro, claro. Sí, hoy vamos fijo, porque eso subiría los niveles de audiencia exponencialmente, claro, hoy sí lo harían. Pero es una cosa dramática, escuchamos un tío que llama y está respirando fuerte, no sabemos si es él. Luego otro que, como parece ser creíble, le sigue en el juego. Y queda con este abogado, creo que es en una fábrica. Sí, queda en un sitio con él, pero... Una cosa ridícula, porque vemos al abogado andando solo y dices, ¿qué cojones tiene? Y dice, no, pero es que van 3 helicópteros detrás, ¿verdad? O sea, es como un poco de chiste, ¿no? O sea... Parece digamos que una performance para la tele. Es decir, a cualquier asesino le habías espantado si vas con las cámaras. Claro. O sea, nos podemos remitir a una película que también he visto aquí, Seven, cuando el asesino decide ir al descampado al final. Oye, sí, pero yo voy a ir aquí, un coche solamente arriba, o sea, todo muy organizadito. O sea, no, voy a quedar allí. Claro, voy a llevar a la fábrica 40.000 policías, no. Además, Javi, que había dicho en directo dónde iban a verse. Claro. Está toda la ciudad esperando ahí. Claro, ¿y qué va? ¿Va a ir el asesino? ¿De verdad va a ir el asesino allí? O sea, es un poco... Lo que pasa es que creo que esta vía, creo recordar, porque es que es un follón de narices la película, que uno de los policías, de uno de todos los cuerpos, dicen que han investigado esta vía y resulta que era un loco llamando desde un psiquiátrico. La llamada. Sí. Entonces, de alguna forma en la película aquí nos dejan caer que seguramente esta llamada no fue propia del Zodíaco. Claro, no fue el asesino el que la hizo. Pero es que
además tiene cierta lógica. De verdad el Claro, es que es una asesino, estupidez esto. de verdad el asesino va a llamar, va a estar hablando allí, va a decir dónde va a ir, de verdad. Pero está muy bien para ponernos en la situación de aquel momento, a finales de los 60, en la que la gente no sabía un poco cómo reaccionar en estos casos. Claro. Y hacíamos cosas que nos parecen una patochada. ¿A quién se le Claro, ocurre pero esto? porque tenemos la suerte de verlo desde ahora, desde Claro. este tiempo atrás, ¿no? En aquel tiempo podrían, hay que detener a este tío y bueno, pues si es este, vamos a ver si hay suerte. Están un poco perdidos, Claro, ¿cierto? no ¿Verdad? están... Llega una carta de... Esto aquí se cortan, menos mal. Llega una carta al periódico con un esquema de cómo fabricar una bomba y ellos Sí. deciden no publicarlo. Y bueno, menos mal. Menos mal, ¿no? Porque si no, se lo vamos a dar a todo el mundo que sepa fabricar una bomba. Pero hasta esas cosas piden, claro. Sí, sí, O sí. sea, es tremendo, es tremendo. Hay Es cosas... una locura absoluta. Y aquí vemos la figura del grafólogo, que empiezan a Sí. investigar las posibles letras, el perfil psicológico. Yo tengo entendido, aquí tú eres el experto, que la grafología tampoco es tan fiable, ¿no? Es una cosa que está variable, es muy No, variable y la además cosa. lo dice la película, que no hay un 100%. Y se plantean varios temas. No, es que es derecho, pero escribe con la zurda para engañar. O sea, a un 100% no lo pueden saber. De hecho, el grafólogo no acaba Sí. de dar... No, es que es él. No acaba de decirlo correctamente ni de asegurarlo al 100%. ¿Por qué? Porque es imposible. Es que él mismo no se quiere pillar los dedos y dice no. no, dice que Lo no. gracioso es que hay momentos en los que da la sensación que la policía, el único experto que tienen es el grafólogo. Claro. Es el único. Y él mismo te está diciendo, oye, que no me hagáis mucho caso. Y dice, no, guíanos de todas formas. De hecho, recurren él, recurren claro. a él constantemente, pero el hombre dice que no, que yo con esto no puedo aseguraros que sea... Claro. En este momento vemos una descoordinación policial brutal, llamadas, la gente... Están empezando a... También... Creo que en este momento también empieza a haber menos crímenes, con lo cual se va relajando un poco el tema, pero también porque no tienen ni idea de por dónde tirar esta gente, claro. ¿Y por qué hay menos crímenes? Claro, no, pues a ver, porque se asusta el asesino del Zodíaco. Es que pueden ser tantas cosas, incluso que ha muerto y le sustituye otro, porque recordar que lo del taxista no tenía pinta de ser el mismo patrón. La llamada de teléfono era de un loco de un psiquiátrico, parece ser. Entonces, claro. Yo es una pregunta que me he hecho constantemente durante la película. ¿Por qué deja de matar? ¿Por qué reduce los asesinatos? Es una pregunta. Se asusta. ¿Pero por qué lo deja de hacer? O sea, ¿de verdad un asesino de serie se asusta? Tengo mis serias dudas. A mí es una pregunta que me plantea mucho. Además que él mismo ha atraído la atención hacia su persona. Claro. Porque estaba matando antes de llamar al periódico. Decía que llevaba 1 o 2 meses matando a gente impunemente. ¿Y esa persona va a dejar de matar por las buenas? Claro. Sin una razón poderosa, como tú acabas de decir. Pues que haya podido morir en un accidente de tráfico. Claro, perfectamente. O sea, y no se sepa que ha sido él. O sea, a mí es una cuestión que se me plantea a lo largo de toda la película cuando vas conociendo de lo toda la confuso historia. que es todo. Efectivamente. Claro. ¿Por qué deja de matar? Es que al final de esta película, tú lo que te quedas es, joder, qué locura tenían todos los investigadores, tanto la policía, Sí. el FBI como los periodistas. Esto era imposible resolverlo en la práctica. Entonces, Sí, claro. imposible. Imposible. Con las técnicas de entonces era absolutamente imposible. Total. Entonces pueden intuir por dónde por dónde iban las cosas. Aquí tenemos un intento de cuarto asesinato que es una cosa súper cruel. La chica esta que va sola conduciendo en la carretera, Sí, ¿verdad? Con un bebé detrás. Con un bebé. Qué horrible cuando un tío se ofrece a... Primero le dice que tiene una rueda floja. Parece que se la aprieta y en realidad se la afloja. Se la está aflojando. Que ya cuando estás viendo la escena te estás encogiendo en el sillón diciendo esto no va a salir bien, esto Qué horrible todo. Qué horroroso, ¿no? Y luego deja allí a la muchacha. O sea, es bastante cruel toda la historia. Es que es lo que nos llama la atención, sobre todo es la crueldad, porque a nadie se le pasa por la cabeza que un tío pare un coche de una chica que vaya conduciendo sola y que le diga con la mejor expresión del mundo y con el mejor tono, el tono más amistoso, que tenía una rueda floja y que en realidad lo que quisiera era aflojárselo para luego matarla. Claro, pero ¿por qué no la mata? Pues parece que no la mata porque se escapa. Se tira del coche en marcha con el bebé. Ya. Claro, ahora, también que se tire del coche en marcha con el bebé, es verdad que lo que ve ella es para tirarse, porque pero también está aterrorizada por lo que sabe que está ocurriendo en San Francisco. Claro, pero... Es que es el clima que se ha creado. Claro, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que él no la asesine. O sea, él la cuenta que lo que le puede hacer, pero no acaba de asesinarla. También es verdad lo que está diciendo Javi, que no me había quedado yo en eso. A los dos primeros... las dos primeras parejas que sabemos que mata, por lo menos a ellas, no les dice que las va a matar. Y aquí es como un malo de James Bond que te cuenta todo el plan para que James Bond acabe con el plan. Efectivamente, y luego te deja escapar. No, Claro. a mí me parece un poco absurdo si fuese el asesino. Claro. O sea, me parece que no
no acabo de verle en la figura del asesino real. A mí ahí no me acaba de encajar. Tenemos por lo menos 3 posibles asesinos distintos. Por lo menos ya, ¿eh? De los que nos presentan en la película ya tenemos 3 tíos diferentes. Luego resulta que en uno de los artículos Paul Avery había dejado caer que el asesino a lo mejor era gay. Y le indigna tanto que le manda unos crismas a su casa amenazándole. Entonces, claro, ya empezamos a ver que los periodistas se cagan de miedo porque este tío sabe dónde vivo, me manda crismas. La chica que se ha liado con Robert Graysmith, que la verdad no sabemos cómo ha podido ligar, porque un tío tan raro y tan obsesionado. Pero rarísimo. Y se va la chica a vivir con él, tiene hijos con él. Sí, es algo extrañísimo. Toda la gente le está pidiendo a que se vaya retirando el caso porque a esta tía no la han matado. Como dices tú, a lo mejor era otra persona distinta. Efectivamente. Lleva mucho tiempo sin matar. Claro, ¿por qué lleva tanto tiempo sin matar? Claro. Vale. Curiosamente, en la película El estrangulador de Boston pasa igual. Las periodistas que están investigando, no sé si lo recuerdas, también reciben llamadas en su casa del posible asesino. Claro, del posible. Del posible asesino. Es curioso la semejanza en las historias de los 2 asesinos en serie. Nos estamos dejando también el momento en el que comprueban, no me acuerdo cómo era la pista, que se meten en la casa de Arthur Leigh. Sí. Que le registran el tráiler, acuérdate que tiene un montón de armas y que es un tío que le vemos que es culpable. Es culpable, es un tío rarísimo, nos da un mal rollo que te cagas. Y parece ser que le descartan porque el grafólogo dice que no le cuadra del todo la letra, ¿verdad? Claro, dice que no, que no puede, que no, eso no lo ha podido escribir ese hombre. Y ahora viéndolo todo dice, joder, porque no le cuadra la letra cuando todo lo demás es la única pista que tenéis. Es la única pista que tengo, pero curiosamente esa pista que se supone que es tan importante no cuadra con este hombre, ¿verdad? Con lo cual hay que descartarlo. Ahora viéndolo, se lo podían haber mantenido detenido cuando nos dice el mismo grafólogo, oye, pero que tampoco tengo muy claras las cosas, macho. Claro, pero si esta prueba que tiene cierto peso no somos capaces de acompasarlas con la que tenemos, que también son ciertamente circunstanciales, o sea, nada ahí que sea determinante. Claro, porque hay un punto aquí que lo veíamos en Harry el Sucio, que de verdad que Harry el Sucio está basadísimo en esto, claro, que también hay un punto en el que los periodistas, el Mark Ruffalo cuando habla con los periodistas dice, bueno, es que no solo es detenerle, es que le tenemos que condenar cuando le llevamos a juicio y no tenemos pruebas. Efectivamente. Que era uno de los grandes dramas que tenía Harry Callahan con Scorpio, que no había forma de pillarle, sabía que era él, pero no le podía... Claro, porque a ti no te sirve de nada detener a una persona si no tienes pruebas para llevarlo a un juicio y que le condenen. Claro. Y ese es el problema con el que se encuentra la policía. O sea, muy bien dicho por Mark Ruffalo, necesitó algo tangible. Es verdad. Y es algo que nunca se produce realmente en la película. Otro sospechoso que recuerdo es que se dan cuenta que Arthur Leigh iba a ver muchas veces una sesión de cine de la película esa que habían... Claro, fijaros cómo están aquí hilando, ya no saben a qué agarrarse estos. Entonces se van a investigar al proyectista de ese cine, correcto, ¿verdad? Que también es un tío muy inquietante. Muy raro cuando entra la... O sea, la situación en la casa es bastante, como has dicho tú, inquietante, ¿no? Bajan al sótano, sí. Ya esa escena te deja diciendo aquí qué va a pasar, oye ruidos en el piso de arriba, o sea, el otro sale bastante asustado, ¿no? El dibujante sale bastante asustado de aquella casa. Pero es una mezcla de las rarezas que tienen estos tíos con la paranoia que han creado. Claro. Efectivamente. ¿Crees que toda la gente puede ser culpable? ¿Verdad? Claro, tú te encuentras con pequeñas pruebas, con pequeñas situaciones que te dicen... Pero yo creo que está todo muy basado, como has dicho tú, en la paranoia que existe, ¿vale? Claro. En el miedo que ha creado este asesino, que aunque han pasado varios años, sigue teniendo ese poder sobre la sociedad. Fíjate, un toque de queda en toda una ciudad por un asesino en serie, la paranoia que puede crear, ¿eh? Tremendo, tú imagínate, o sea... Toda la ciudad mirando por encima del hombro. Claro, y ahora llévatelo a, por ejemplo, una ciudad ahora como Madrid, ¿no? Claro. Imagínate una ciudad como Madrid parada... Ya te veo, tienes ideas para otro libro, tengo ideas, imagínate una ciudad parada por un asesino en serie. Sí, y la paranoia ahí encima, ¿cierto? Sí. Nos hacen un parón y pasan 4 años y vemos un poco dónde les ha llevado la vida a todos los que veíamos involucrados en la investigación. Paul Avery le han despedido, creo que la lía... También por excesos, por exceso de celo en la investigación, el tío le acaban despidiendo. Y el tío se ha echado al alcohol, a las drogas, vive en medio de un bote, me parece. Sí, vive ahí en un barco. O sea, está completamente, yo creo que al margen de lo que es la investigación. El único que sigue el hilo es el viñetista, que vemos 4 años después, casi más obsesionado, porque es el único que sigue la investigación. Pero yo creo por lo que hablamos, está obsesionado. De hecho, la obsesión le lleva a que su familia, la mujer con la que se ha casado y tal, o sea, lo deje porque le ve que está metido en un mundo que no es normal. Claro, me parece muy bien que investigues el caso, pero que esto no se convierta en una obsesión. Además le dice, es que ya no hay asesinatos. Claro.
Es que ya no. Volvemos a lo de antes. Ya no hay asesinatos. ¿Y por qué no hay asesinatos? Me gustaría que, Claro. que esa pregunta se hubiese respondido en la película. Lo que pasa es que Claro, no no tiene quieren que- respuesta. Y Mark Ruffalo... pues, Pero Mark Ruffalo le da un poco de bola, ¿verdad? Aún así, cuando le viene con nuevas pruebas, hay veces que le manda a su casa otra vez y dice, esto es interesante, Claro. te voy a ayudar un poquito. Claro, a Mark Ruffalo que el problema que tiene es que le apartan de la investigación, Claro. ¿vale? Y además el compañero deja el caso. Entonces yo creo que Mark Ruffalo, cuando este hombre viene con esa posición, encuentra una puerta abierta para algo que él no ha sabido, no ha podido resolver. Sí. Entonces le va dando pequeñas migas. Para que Yo no continúe, haría sí. esto, pero yo no puedo hacerlo, pero yo es lo que haría. Entonces le va moviendo por todos los lados. Recuerda que una de las escenas cuando la que se encuentra el viñetista con el inspector es a la salida del estreno de Harry el Sucio. Sí. Están los dos y una mala hostia que no pueden con ello. Y dice, ya hasta hacen películas de esto. Hacen películas de esto, efectivamente. Porque justo creo que la escena que se ve de Harry el Sucio es la que está Scorpio mirando hacia arriba y le pega el último Sí, tiro sí, Clint sí. Eastwood, ¿verdad? Que es lo que le hubiese gustado hacer a Mark Hacer a todos Ruffalo, estos con ellos, claro. efectivamente. Y aquí vemos que al final se ha quedado solo, Sí. decide escribir un libro, que es en lo que está basada esta película, que Sí. se llama Zodiac. Pero antes de terminar la peli le vemos como que se mete, no recuerdo muy bien, uno de los hilos, sí que porque claro, son tantos que es imposible seguirlo, que se mete en una lavandería creo y cruza miradas con este Arthur Lake, que se miran los dos como Sí. que sospecho Sí, de ti, es- yo sé que eres tú, tío. Sí, es una. Le localiza dónde está porque ha estado detenido el hombre, ha estado un Sí. tiempo en la cárcel por pederastia y tal, y bueno, a cambio de trabajo y trabaja en una ferretería. Y entra allí y le mira, le observa, Pero no se Pe- dicen nada. pero no se dicen nada. ¿Por qué? Porque, bueno, el otro está seguro que es él. Y nosotros también, en este punto. Mm, Bueno, sabemos que ha matado a alguien, no sabemos si es el autor de todas, pero este tiene pinta de... tiene pinta, pero realmente tiene la pinta de ser el asesino del Zodíaco. ¿Tú te estabas fijando en plan de... Este entra debajo de la capucha esa, a lo mejor, ¿no? Este personaje con esta mirada que le han acusado de pederastia, ¿de verdad es el asesino del Zodíaco? A mí, personalmente, no me encaja. No te encaja. Y eso que el grafólogo en el último momento, la última escena que le vemos, el tío luego vuelve un poco sobre sus pasos y dice, bueno, a lo mejor sí, pero me hacen falta más. Ya. Me hace falta más. Claro, a lo mejor sí. O sea, a lo mejor sí, de verdad, con uno a lo mejor sí puedes condenar o puedes pensar en condenar. De hecho, Claro. llevan la foto de él al chaval que sobrevive del segundo asesinato. Sí, ¿verdad? Le ponen las fotos allí delante y dice, es este. No, han pasado un montón de años. El primero, porque el segundo no lo vio porque iba encapuchado. Es el primero de El todos. primero, es este. Sí, es. Él dice que sí, me Él parece. dice que sí, claro. pero claro, han pasado un montón de años. Claro. De verdad, si yo estoy seguro que a nosotros nos preguntan a quién hemos visto en la calle y nos confundimos ahora mismo con que ha sido el vecino del frente o el otro vecino. O sea, después de tantos años, ¿de verdad podemos acusar a una persona de eso? Eso se ve mucho en las ruedas de reconocimiento policial, ¿verdad? Que no son fiables al 100%. Nada, en absoluto. O sea, eso sí, o sea, está claro, a ti te ponen varias caras y después de tantos años dices, me parece que es ese, con lo que hemos cambiado con el correr de los años. Cierto, es verdad. O sea, Y yo creo que esa escena donde él le mira, él está obsesionado y está seguro que es él. Yo tengo mis serias dudas. Es la final de la peli, ¿verdad? Luego nos cuentan, fundido en negro, Que- nos cuentan que salieron nuevas pruebas, pero que ya Arthur Lake había muerto. Sí, pero que también nos dicen que el ADN no coincide. O sea, nos comentan, el viñetista y el policía estaban seguros, pero el ADN sigue sin coincidir. Bueno, nosotros nos han condicionado también porque está esta película basada en un guión basado en el libro de este viñetista, con lo cual, claro, nos están, Claro, nos están contando esta historia. Nos llevan hacia ese personaje para que pensemos que puede ese personaje o las pruebas que reconoce él nos conducen a ese personaje. Pero yo como espectador me quedo con serias dudas de que sea el asesino. Ya, pero igual tú buscas más que el espectador medio, Javi, porque tú vas ahí... Puede ser, posible. porque me apasionan este Claro. tipo de temas. Hay y este muchas tipo de cosas que películas. no cuadran, es verdad. Y hay cierto. muchas cosas que no me cuadran, ¿no? Y a mí me parece bien que al final digan el ADN no coincide. Sí, es verdad. O sea, a mí me parece solvente decir, bueno, se han presentado todas las pruebas. El señor que ha escrito el libro piensa que es él. El policía piensa que es él. Pero el ADN no coincide, con lo cual tenemos dudas todavía. Le metemos en el saco de tantos asesinos en serie que no han sido capturados. Sí, Uno más de tantos. uno más. También es verdad que luego la gente tiende a pensar que estos psicópatas tienen que ser necesariamente genios y no siempre tienen que serlo. Recordamos aquí el caso en España del chicle, que luego resultó que era más tonto que una piedra. No, claro.
No necesariamente tienen que ser genios. No tienen por qué ser genios. Yo creo que no sé, hablo un poco desde la ignorancia también. Yo creo que un asesino en serie puede ser cualquier persona. Es un psicópata. Es un psicópata. Luego de ahí puede ser el más listo o el más tonto. Claro. Lo que pasa, como sus acciones son tan extrañas para el común de los mortales, por eso son tan difíciles de capturar. Efectivamente. No porque todos sean de maestras, claro. Claro, no, claro, porque no tienen por qué ser tan listos o tan inteligentes. Cierto. Como decías tú, en esta peli se podía haber tropezado después de haber matado al segundo, se había matado en el cuarto baño y todo lo demás... Y todo lo demás sobra. Todo el resto de la historia es, bueno, son suposiciones de los personajes que salen. ¿Verdad? Realmente no. En este caso no tenemos ciencia cierta de decir, porque si el ADN hubiese dicho, era él, ya está, nos hubiéramos quedado todos tranquilos y tal. Pero no coincidiendo el ADN, aquí esto no está claro. Es verdad. Pues como peli de crímenes y psicópatas está considerada de las buenas, de verdad. Sí, muy recomendable. Muy recomendable porque las actuaciones son muy buenas. O sea, los actores están muy bien. Yo creo que la interpretación es muy correcta. La película está muy bien explicada, dejando libre albedrío a cada uno de que pensemos lo que nos dé la gana, pero está muy bien planteada. Yo creo que es una película que, a pesar de sus intrínculis, se sigue bien, ¿vale? Las cosas están claras. Se sigue bien y las cosas están claras en que no están claras las cosas, claro. Efectivamente, en que no hay nada. Y lo difícil que es pillar al asesino en estas circunstancias, claro. Claro. Y estamos hablando de los años 60, años 70, donde las cosas todavía no tenían los medios que la tienen. No había esa coordinación policial. Muy bien, pues yo creo que ya hemos terminado este programa, le hemos contado todo. Yo creo que sí. Y vamos a ir pensando qué más cosas podíamos hacer, ¿vale? Seguro que cosas muy guays. Venga, hasta otra, chicos. Hasta otra.